Y la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, hace unos minutos se deslindó de manera contundente de ese despropósito. Y voy a citar textualmente a la presidenta de la República, que se acaba de pronunciar hace apenas unos minutos. Dijo la presidenta de México: nosotros no estuvimos de acuerdo. Debe mantenerse lo establecido en la Constitución. Gracias, presidente. Mi reconocimiento por esa decisión. Y su decisión me da pie a una afirmación. Yo no creo en la polarización radical. Yo no creo que de un lado están las buenas y los buenos y del otro lado están las malas y los malos. Yo estoy convencido de que hay gente de bien de este lado que está profundamente incómoda con los términos en los que hoy está redactado el artículo 500, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, hace unos minutos se deslindó de manera contundente de ese despropósito. Y voy a citar textualmente a la presidenta de la República, que se acaba de pronunciar hace apenas unos minutos. Dijo la presidenta de México: nosotros no estuvimos de acuerdo. Debe mantenerse lo establecido en la Constitución. Ojalá el oficialismo hoy escuche a la presidenta de México. Sí se necesita, claro que se necesita una reforma en materia de justicia. La justicia en México está colapsada. Se cometen al año 30 millones de delitos. ¿Qué porcentaje se castiga? Menos del 1%. ¿Quién en su sano juicio se puede oponer a una reforma profunda al sistema de justicia? Sí a una reforma en materia de policías, de fiscalías, de ministerios públicos y de jueces, pero no a una reforma del fraude y del engaño. Esta reforma judicial no se diseñó para darle poder al pueblo. Engañaron a la gente diciéndole que votarían de manera libre, directa y secreta. Lo que no les dijeron fue que ustedes tendrían el control total y absoluto de quienes aparecen en la boleta. Miren, compañeras y compañeros, Cuba tiene cosas maravillosas. Para mi gusto, la mejor música del mundo, una cultura fantástica. Pero entre las cosas maravillosas cubanas no está su democracia, ¿verdad? Desde 1959, el Partido Comunista no pierde una elección. Y digo elección porque hay elecciones. La gente sale a votar de manera regular y periódica. ¿Y cómo le hace Cuba para nunca perder una elección? Pues es exactamente la fórmula de su reforma judicial. Tienen el control de los que aparecen en la boleta. Entonces, claro que el pueblo sale a votar, pero ¿de qué sirve que salga el pueblo a votar en junio de 2025 si ustedes ya decidieron por el pueblo quién va a aparecer en las boletas? Y segundo, como en todo régimen autoritario, pues el Tribunal de la Santa Inquisición, aquí llamado Tribunal de Disciplina Judicial, donde se les llegue a colar un juez de distrito, una magistrada de circuito que no siga la línea, su Tribunal de Disciplina los puede destituir, darle vista al Ministerio Público y encarcelarlos. Engañaron y volvieron a engañar, porque después dijeron que tuviéramos paciencia, que en la legislación secundaria los comités de evaluación serían la garantía de que los mejores perfiles
llegarían a ministras y ministros de la Corte, a juezas y jueces de distrito, a los tribunales colegiados de circuito. Y resulta que, como dijo la coordinadora, publican en la madrugada una reforma, un cambio al artículo 500 de la LEGIPE, numeral 8, del que ya hasta su presidenta se tuvo que deslindar por la magnitud, por la brutalidad del ridículo, de la inconstitucionalidad y del atropello democrático. Lo trataré de explicar con claridad. Lo que ustedes aprobaron en la reforma constitucional para ministros de la Corte fue muy sencillo. Paso 1, que se registre el que quiera, con que tenga 8 de calificación y una carta de una vecina, lo aceptamos como candidata y candidato a ministro de la Corte. Paso 2, el comité de evaluación reduce la lista ¿a cuántos? A 10, así lo dice la Constitución. Paso 3, la tómbola, la insaculación para de esos 10 sacar 3. Y esos 3 son los que, si los aprueba el poder correspondiente, van a la boleta. Eso decía la reforma constitucional. Y aún en contra de la voluntad de la presidenta de la República, algún duende dentro del oficialismo plantea una reforma al artículo 500, numeral 8, para modificar de manera radical ese procedimiento. En el nuevo procedimiento el paso 1 es el mismo. Sacas 8 de promedio, te da la carta a la vecina, se te considera apto para ser ministra o ministro de la Corte. Ese sigue siendo el paso 1. El paso 2 sigue siendo el mismo. El comité de evaluación reduce la lista ¿a cuántos? A 10. Pero aquí viene la trampa, aquí viene el engaño, aquí viene el embuste. Agregan un paso que no existía en la reforma constitucional. Le mandan al poder correspondiente, ejemplo este Senado de la República, la lista de 10 y le dan al Senado el poder de decir cuál de esos 10 sí va a la boleta y cuál no va a la boleta. Y si resulta que al que le habían prometido ser ministro no viene en la lista, pueden devolver la lista completa y ordenar que les manden una nueva. Y si viene al que ustedes ya le prometieron ser ministra o ministro, muy sencillo, se dan ustedes el poder en ese artículo 500 para eliminar a los otros 9. Léanlo, eso dice el artículo 500, numeral 8. Eliminan a los otros 9, se quedan con aquel al que ustedes le prometieron el cargo y lo mandan a la boleta. Y entonces sí, que salga el pueblo de México en junio de 2025 en una elección democrática, libre, directa y secreta para votar por la persona que ustedes ya de manera predeterminada seleccionaron para ocupar el cargo de ministra o de ministro de la Corte. Yo celebro que la presidenta les haya parado un alto a quienes tuvieron la iniciativa de modificar ese artículo 500, numeral 8. Pero también reitero que nuestro voto será absolutamente en contra, porque el problema no está solo en ese artículo 500, numeral 8. El problema de origen es que su reforma constitucional es un atropello al Poder Judicial, es un engaño y es un fraude, por las 2 razones que hemos expuesto de manera reiterada. Porque aún sin el artículo 500, ustedes tienen el control a través de esos comités de evaluación para definir quién aparece en la boleta. Y porque ustedes, a través de ese tribunal de disciplina, tendrán también el control para destituir a cualquier juez o a cualquier magistrado en nuestro país. Por todo lo expuesto, nuestro voto, a mucha honra, será en contra. Es cuanto, presidente.